Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio 43 de Diálogos con Álvaro Cedeño. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Ya calentó el año y empiezan a surgir poco a poco revelaciones sobre disrupciones o eventos significativos del año pasado, y creo que este artículo que vamos a comentar hoy es muy interesante sobre el liderazgo de las mujeres en una crisis. Me pregunto si tendríamos la información que tenemos hoy y que estás compartiendo en ese artículo si no hubiéramos tenido una pandemia sucediendo en ¿Verdad? el año. Interesante, claro, claro, muy bien, muy bien. Ujú. ¿Cómo Sí, lo abordas el tema? pues yo quisiera introducirlo primero explicando los dos conceptos fundamentales que hay ahí, ¿verdad? Hace unos 20, 30 años se anda hablando de que las mujeres en las organizaciones enfrentan lo que se llama un cielo raso de vidrio, que es un obstáculo, un impedimento para ir más allá de donde pueden ir, pero es un impedimento invisible del que no se habla, nadie lo señala, nunca le advierten a una mujer, pero si un día tiene que ser jefe de un departamento, olvídelo, usted no puede, ¿verdad? El cielo raso de cristal es una limitación implícita que hay para las mujeres, ¿verdad? Y estos autores del artículo que he comentado esta semana dicen que eh, se anda hablando también ahora de algo que llaman el precipicio de vidrio, el precipicio de cristal, que es una situación organizacional muy peligrosa, ¿verdad? Digamos, donde han fracasado dos varones y eh, se decide nombrar a alguien y hay una cierta tendencia a nombrar a una mujer. Vaya usted a saber cuáles son los razonamientos, ¿verdad? El razonamiento puede ser puramente una apuesta. Dice, bueno, si dos varones no han podido desempeñar ese puesto, pongamos una mujer, ya que no podemos poner un marciano. Eh, Eso podría ser una posibilidad. La otra posibilidad es que abierta la oportunidad, los varones dijeran, no, mira, ya ahí fracasó fulano y fracasó fulano. Mejor yo no soy candidato, ¿verdad? Y entonces eso hace que las mujeres tengan comparativamente una mayor oportunidad. Y los autores no explican muy bien la historia del precipicio de cristal, que es un riesgo que no se ve. No lo explican muy bien, pero uno podría imaginarse que de lo que se trata es de una situación tan riesgosa que implica casi con seguridad el fracaso del que llegue a ocuparla, ¿verdad? Pues esta investigación que han hecho estos autores es sobre 19 rasgos de liderazgo en lo que llaman evaluación 360 grados. Esto es, los subordinados, los colaboradores, opinan sobre qué les parece el jefe o el líder que tienen, qué les parece en cuanto al líder. Y resulta que las mujeres, en una investigación de miles de casos, salieron mejor calificadas que los hombres en 15 de las 19 variables. Y eh, cuando empezó la pandemia, los autores se preguntaron, hombre, ¿cómo será esto durante la pandemia? ¿Verdad? Y entonces hicieron una investigación más pequeña de cientos de casos y encontraron con que la diferencia de calificación ventajosa para las mujeres más bien se había ensanchado durante la pandemia. Y entonces de ahí sale una pregunta de investigación bien interesante. ¿Será que las mujeres tienen mejores aptitudes para manejarse en una crisis? Y este es el tema, ¿verdad? Me parece que
los autores no dan la respuesta, dicen que tienen esa pregunta, posiblemente están planeando una investigación, pero nosotros sí podríamos comentar de algunas posibles respuestas intuitivas, desde luego, porque no he hecho ninguna investigación. Claro. Me suena un tema también ahí que es el liderazgo político en tiempos de crisis. Sí, De nuevo enmarcado en la pandemia, ¿verdad? Hubo, no sé, creo que hay 7 mujeres que son jefas de Estado cuyo desempeño, el desempeño de sus países sí, en la claro. pandemia ha sido extraordinario. Sí, sí, sí. Y Ujú, entonces uno tiende a preguntarse cuál será el elemento o los elementos diferenciadores, a qué se debe, ¿verdad? ujú. Y como no tenemos respuesta, pero tú traes una investigación que, que formula otras hipótesis bastante robustas, entonces lo que uno quiere es como preguntarse qué es lo que necesitamos saber del liderazgo femenino o de las características de las mujeres que las hacen más eficaces en la gestión de crisis o en general en la gestión de organizaciones. O Ujú, no sé sí, cuál sí. sería el enfoque de esa pregunta. Yo creo que conducir una organización y conducir una organización en tiempos normales y conducir una organización en tiempos de crisis viene siendo lo mismo, viene Ok. demandando las mismas habilidades, los mismos talentos y tal. Es más, cualquier conductor de una organización, cualquier gerente o cualquier ministro, te diría que la organización o el ministerio siempre está en crisis, ¿verdad? Ah, A no ser pues que opere en un monopolio, opere en unas circunstancias muy especiales, pero si entendemos como crisis el desafío permanente, las organizaciones están permanentemente en crisis. Es exactamente como andar en bicicleta, ¿verdad? Andar en bicicleta dicen que desde el punto de vista de la explicación conceptual física es una cosa muy difícil de hacer, porque fundamentalmente el equilibrio que mantiene el ciclista es un equilibrio dinámico, no es como el equilibrio en el que estamos tú y yo en una silla en este momento, nada se está moviendo. Pero ujú, cuando vamos en bicicleta, tenemos que ir permanentemente restaurando el equilibrio, ¿verdad? claro. Y entonces eso me hace preguntarme a qué nivel de profundidad está la diferencia entre las mujeres y los hombres en la conducción de grupos, en el avance de agendas, en la gestión de proyectos, en la implementación de políticas, en, en el estilo de comunicación, ¿verdad? Y tal vez hasta en el estilo de liderazgo, Ujú. porque yo creo que todavía tengo muy fresca en la memoria los embarazos que tuvimos acá en casa. Y a mí me llama mucho la atención, bueno, muchas cosas me llaman mucho la atención de los embarazos, pero una de ellas es cómo se desfigura la anatomía de la mujer para poder dar a luz, Ujú. ¿verdad? Y entonces ese es un tipo de crisis, Sí, ¿verdad? Y además es un tipo de crisis prolongadísima en el tiempo y cuando ya el embarazo tiene 7 meses y ya es incómodo dormir, faltan 2 meses todavía, claro, ¿verdad? Y claro. entonces esa adaptabilidad a esa, eh, a esa transformación del cuerpo, me parece que debe tener algunos elementos biológicos que tal vez se sepan, yo no lo sé, ¿verdad? Que hace que las mujeres no pierdan el encanto, ni pierdan la dulzura, ni pierdan la actitud positiva, ni pierdan el impulso para seguir haciendo cosas. Eh, bueno, no sé, que las mujeres sigan trabajando hasta el octavo mes, Claro, ¿cómo no? ¿verdad? Claro. Sí, Pero el sí. otro día estaba escuchando estaba viendo un programa de una doctora que es una cirujana muy famosa y dice que ella entró en labor de parto mientras estaba operando en el quirófano, Ujú, ujú, ¿verdad? O sea, ella, ujú. ella trabajó hasta que tuvo que parar,
y a claro, los 5 días volvió. sí. Entonces, es como algo que siento que para los hombres es muy difícil de interiorizar porque si yo tengo un dolor de muela, para comparar un Ajá, dolor de muela ajá. con una labor de parto, si yo tengo un dolor de muela, em, no puedo hacer nada, tengo que parar inmediatamente a atender ese dolor, pero en el caso de un parto me parece que debe haber algunos dolores que son aceptables, tolerables, ¿verdad? Y se sigue con ellos. Entonces yo no sé si hay ahí una cuestión hormonal que es un diferenciador, ¿verdad? Entre ambos. Debe haber algo así. Bueno, eh, una de las preguntas que yo me hago en el artículo es si la capacidad de maternidad que tiene una mujer, que es, yo no la tengo, tú no la tienes, la capacidad de maternidad, la capacidad fisiológica de maternidad, puede elegir no ser madre. A mí me parece que eso es su libertad, pero la capacidad fisiológica de ser madre tiene que implicar un condicionamiento fisiológico también que hace a las mujeres distintas a los varones. Yo sé que esto que estoy afirmando es riesgoso, pero asumo el riesgo. Sí. Eh, ese diseño para la maternidad que puede no usarse, ¿verdad? La mujer Ujú. puede elegir no ser madre, pero hace a la mujer distinta. Bueno, cuando ves las estadísticas, la longevidad de las mujeres es superior a la de los hombres, ¿verdad? Se estima que las mujeres viven 7 años más que 7 años más que los hombres de su generación. Por eso yo considero que como soy mayor 7 años que mi esposa, ella va a ser viuda durante 14 años. Eso es lo que dice la demografía. Yo le digo muy a menudo, prepárese porque va a ser viuda durante 14 años, ¿verdad? Bueno, Ujú. vamos a ver. Sí. Eh, Sí, me entonces, parece que, perdón, ahí yo creo que hay unos elementos que son biológicos, otros que son fisiológicos, otros que son ujú, endocrinológicos. Y sí creo que es importante asumir ese tipo de riesgos que estás asumiendo, que estamos asumiendo, porque em, pues nada más confuso y creo que hasta desatinado que alzar una bandera ideológica a favor de la igualdad de género, cuando las diferencias son tan notorias y tan abismales y tan, tan proclives a producir sinergias, ¿verdad? claro, No, no, claro. no, no procrearíamos. Exactamente, ¿verdad? Sí, sí, ni nos, bueno, iba a decir, no nos enamoraríamos, pero sé que hay casos que contradicen lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ok. Eh, vamos a ver, el otro elemento que a mí me ha parecido que es importante y no me atrevo a tratarlo por desconocimiento, pero sí me atrevo a conversar de él, es el efecto de la testosterona. Es que la testosterona nos hace a los varones muy competitivos, nos hace muy agresivos, nos hace, vamos a ver, tal vez proclives al riesgo o dispuestos a asumir riesgos o tal vez nos lleva a ignorar los riesgos, ¿verdad? Si mueren en accidentes de tránsito más varones que mujeres. Y eso se debe a que la conducción descuidada, la conducción arriesgada y tal es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. Esto en la organización, pues uno podría sacar consecuencias y decir, ah, bueno, entonces las empresas que tienen un varón en el timón, pues asumen más riesgos, posiblemente tengan éxitos económicos más interesantes. Sí, sí, claro, pero también tienen más eh, cosas que se invisibilizan, porque el varón es más capaz de decir,
no temamos, ahí viene un iceberg, pero démosle viaje, yo creo que este barco aguanta, ¿verdad? Ah, si quien andaba conduciendo el Titanic hubiera sido una mujer, ¿verdad? Tal vez hubiera sido distinta la historia. Y la otra cosa es que eh, me parece que la testosterona nos hace competitivos y de una cierta manera en un equipo un varón está tratando más de ganar puntos, de ganar su tesis, de sacar adelante lo que está pensando, que una mujer. Y eso, desde luego, en un mundo donde el trabajo en equipo es tan importante, la mano femenina, tratando de conciliar cosas, tratando de acercar criterios, de buscar consensos y tal y cual, pues rinde unos frutos como los que señalan los interrogados en la investigación. Dice, sí, es que una mujer es más capaz de fomentar el desarrollo de un equipo. Eso también es algo que ha de contar, ¿verdad? Bueno, le agrego otro factor a tu análisis. El, más del 99% de asesinatos en el mundo son perpetrados por hombres, Ajá. ¿verdad? Y no es porque a las mujeres les falten ni motivos ni armas. Motivos. Muy Eh, bien. Ujú. yo creo que ahí hay una cuestión que tal vez sea la testosterona o tal vez sea algo mucho más infraestructural, ¿verdad? Del hardware del hombre. No, no sé, no sé. La verdad es que creo que hoy estamos en una conversación exploratoria porque siento que nos Sí, hace falta una enorme cantidad de conocimiento a nosotros dos y tal vez a la ciencia que todavía no ha llegado a entender algunas diferencias, porque creo que si hubiera mayor claridad de esas diferencias, no habría tanto problema por temas de género. Lo que sí es cierto es que eh, pues la humanidad, por lo menos la civilización occidental, se ha visto muy marcada por por una por una predominancia del patriarcado, ¿verdad? De un dominio del hombre ajá, en la familia, en la comunidad, claro, en el mercado, en la organización, en la ciencia, en la innovación. Y, y- y no pareciera que haya una razón biológica de ser para eso. Más no, bien, no, estas revelaciones que estamos comentando hoy pareciera como que nos hacen pensar en retrospectiva, ¿qué hubiera sido de la civilización si estos 2000 años hubiéramos tenido una participación femenina más notoria en la conducción de los asuntos públicos, claro, claro, claro. ¿verdad? Ve qué interesante. Alguien decía por ahí, lo leí, que cuando estamos hablando de ciencia, no se vale hablar de poesía, pero que no debería ser prohibido hablar de poesía cuando estamos hablando de ciencia, porque muchos de los conocimientos científicos empiezan siendo poesía. Y eso me suena bastante bien, ¿verdad? Hay hipótesis científicas que son tan voladas que son casi poesía. Y entonces uno podría empezar a preguntarse, bueno, ¿qué pasaría si los que tienen que declarar una guerra de un país a otro, pensemos no ahora, tal vez pensemos Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Qué pasaría si los que tienen que tomar la decisión fueran mujeres, ¿verdad? Si tomarían la decisión con los mismos elementos de juicio, tendrían la misma sensibilidad a la hora de contemplar consecuencias y tal. Bueno, una pregunta bien interesante es si la percepción del largo plazo es igual en hombres que en mujeres, ¿verdad? Eh, por ejemplo, pensando en lo que decías sobre el embarazo, si te cae una dolencia que sabes que va a durar 9 meses, posiblemente te desesperas si uno es varón, pero las mujeres tienen la conciencia de que hay que esperar los 9 meses, ¿verdad? Entonces, podría ser que el tiempo futuro tenga un significado distinto en una mujer que en un hombre. A mí,
cuando pienso en diferencias mentales entre las mujeres y los hombres, pienso en que el cerebro humano es bicameral, ¿verdad? Hay un cerebro derecho que hace unas cosas y un cerebro izquierdo que hace otras cosas. Están conectados por por un cable grueso con muchos cablecitos que se llama el cuerpo calloso. Y leía una vez que el cuerpo calloso del cerebro femenino tiene más conectores que el cuerpo calloso de un varón. O sea que esos dos cerebros se hablan más o tienen más posibilidad de hablarse en el caso de una mujer que en el caso de un hombre. Y eso podría explicar diferencias como la percepción de largo plazo, eh, la disposición a la abnegación, ¿verdad? La disposición a la abnegación, que es, me pospongo yo para que estos otros salgan adelante, ¿verdad? Cuando hablo de abnegación entre los varones, solo se me ocurre mencionar, y qué pena, seguro dejo afuera otras profesiones, pero se me ocurre mencionar a los médicos que tienden a ser muy abnegados y en general el personal de salud y a los bomberos, que asumen unos grandes riesgos por mantener seguros a otros, ¿verdad? Pero las mujeres son abnegadas, mira, con los hijos, desde luego, son abnegadas con la pareja, ¿verdad? Son abnegadas con sus parientes, ¿verdad? La forma como una muchacha da clases es muy distinta a la forma como un varón da clases, ¿verdad? Eh, Podría también explicar eso, cómo en la empresa las mujeres ponen a trabajar la abnegación y eso desde luego hace un cambio profundo en su liderazgo. Sí. En las últimas semanas he entrado en contacto con un concepto fascinante que lo promueven una madre y una hija australianas que están ahora viviendo en Costa Rica. Y el concepto se llama eh, eh, inteligencia femenina o coeficiente intelectual femenino. Y Ajá. les estoy colaborando un poco como para tratar de aclarar qué es posible hacer con eso acá a partir de lo que ellas me van explicando. Ujú. Pero lo cierto del caso es que tienen una caracterización bastante clara de algunas actuaciones, algunos verbos, algunos eventos que son femeninos y otros que son masculinos, ¿verdad? Como por ejemplo el florecer de la naturaleza. El florecer de la Sí, naturaleza es un acto que ellas denominan femenino, ¿verdad? Y claro. entiendo Ujú. perfectamente por qué. Sí, Entonces, sí. ¿cómo hacemos para incorporar esos elementos femeninos a nuestra conversación, a nuestras interacciones, a nuestro paradigma? Claro. Este es el objetivo de estos talleres que ellas organizan. Así que Ujú. yo me siento inclinado a, a promover una conversación con ellas para que nos den más insumos, porque creo que ellas deben de tener Claro. material que nos haría falta en esta conversación, ¿verdad? ¿Verdad? Eso Muy interesante. lo Muy propongo interesante. a manera de conclusión, por lo menos de mi parte. Sí, yo quisiera, a manera de conclusión, contar una anécdota. En el año 81, estuve realizando unos entrenamientos en comportamiento organizacional, fundamentalmente, en el NTL en Estados Unidos. Y teníamos unos talleres vivenciales muy intensos y en uno de los talleres había una dama que era cofacilitadora. Y al principio del taller, a preguntar, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué cosa pueden contar de ustedes mismos y tal que sea significativa y tal y cual? Y yo conté porque estaba muy ilusionado que tenía
una niña pequeña que nos había nacido, una niña recientemente. Y al final del taller de varios días, la señora esta vino y me dijo, le voy a mandar un regalo a su hijita. Y dije yo, ah, mire usted. Y me dice, llévese esto, edúquela de tal manera que nunca tenga que excusarse por tener éxito. Y eso me parece a mí que es una regla de educación de niñas en un medio cultural como el nuestro, donde todavía no hemos sacudido el cielo raso de cristal y posiblemente no estamos tan sensibilizados con el precipicio de cristal, es conveniente que eduquemos a las niñas en el sentido de que no tengan que excusarse por tener éxito, porque creo que todavía una niña en el colegio que sale mucho más avispada que sus compañeros, pues tiene ahí una cierta cuesta arriba de relaciones interpersonales, ¿verdad? Claro, así es. Muy bien. Bueno, muy interesante esta conversación. Nos sacó a Ok. mí por lo menos, de mi zona de confort y creo que es muy Ah, pertinente, bueno, bueno, muy bien. ¿sí? Sobre todo porque uno Ujú. puede pensar estas cosas y hablarlas en privado, pero hablarlas en público implica ahí unos riesgos adicionales. Así que los que Sí, tengan y las que tengan a bien enriquecer esta conversación con otros puntos de vista, que por favor lo hagan, claro, ¿verdad? claro. Muy bien, muy Ok, bien. entonces nos vemos Bueno, nos pronto. vemos. Hasta luego. Ok.